En su libro Ruthless Trust, Confianza Despiadada, Brennan Manning, un pastor, autor y conferenciante norteamericano, habla sobre una sesión de consejería en particular que él tuvo con su director espiritual, en la que éste le dijo lo siguiente, le dijo: Brennan, tú no necesitas más conocimiento sobre la fe. Tienes suficientes ideas para que te duren 300 años en tu mente. La realidad es que la necesidad más urgente en tu vida es confiar en lo que ya crees. En otra ocasión le preguntaron al psiquiatra suizo Carl Jung si creía en Dios. Su respuesta es famosa y probablemente la hayas escuchado. Él contestó: no creo en Dios, conozco a Dios. Y hoy comienza una serie que hemos llamado Profundamente Humanos y Completamente Espirituales. Y durante las próximas semanas hablaremos precisamente acerca de esto, de cómo puedes pasar de la mera creencia en Dios al conocimiento personal y experiencial de Dios. Y en esta primera parte vamos a ver lo que sucedió en la vida de Pedro. Quizás el discípulo más conocido de Jesús, en Marazul le llamamos el discípulo boricua, el que tiene esta historia con la que yo estoy seguro que la gran mayoría de nosotros que estamos aquí nos podemos identificar y relacionar. Pedro era este tipo que él no se quedaba callado, él iba y él hacía y él mandaba y él estaba y él respondía. Pedro era este discípulo. Y yo no sé si te pasa igual que a mí, pero muchas veces pensé que los discípulos de Jesús, entre ellos Pedro, tuvieron un encuentro decisivo con Jesús en algún momento y que ese encuentro decisivo fue suficiente como para que ellos nunca más miraran hacia atrás en sus vidas. Sin embargo, hoy vamos a darnos cuenta y vamos a usar 5 escenas de la vida de Pedro para ver que esa no es la realidad, que era muy distinto a eso. Así que vamos a comenzar con la primera escena. En la primera escena Pedro es llamado. Y esa la encontramos en Juan capítulo 1, versículos 35 al 37 y luego el 40 al 42. Y leemos, dice: al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Este es Juan el Bautista. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Y antes de comenzar de lleno, permíteme darte un poquito de contexto histórico. Simón o Pedro, como luego le llamarán, es importante que tú sepas que es un judío. Y eso significa por lo menos 2 cosas. La primera de ellas es que Pedro había crecido estudiando la Torá, los profetas, o lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, y él sabía que el tema principal del Antiguo Testamento era que en algún momento Dios enviaría a un Mesías, a un Salvador que traería o establecería un reino sin fin. La segunda cosa que significa que Pedro era judío era que habían pasado en ese momento 400 años sin que Jesús dijera absolutamente nada. No habían señales, no habían milagros, no habían nuevos profetas, no había liberación de su pueblo. De hecho, su pueblo estaba esclavo. 400 años. ¿Cuánto tiempo te tomó perder la esperanza esperando por una respuesta de Dios? ¿Un mes? ¿Un año? A lo mucho. Los que quizás dicen: yo llevo 5, 400.
400 años que son como 10 generaciones. Y yo creo que en este punto podemos asumir que para Pedro este asunto del Mesías era mitad creencia, mitad algo que él creía o que había estudiado y aprendido, y mitad como una leyenda urbana. Era como, sí, se supone, pero no sé, porque lleva 400 años sin decir absolutamente nada y como que no se ve rastro de él. En este punto quizás Pedro creía que en algún momento Dios enviaría al mundo al Mesías, pero pensar que él iba a ser parte del círculo inmediato y cercano de amigos de ese Mesías era algo que probablemente no había ni siquiera cruzado su pensamiento. Pero volvamos a Juan 1, vamos a la historia. Dice que Jesús lo miró fijamente y ese detalle me encanta porque es como si Jesús desde el primer encuentro que tiene con Pedro procuró que Pedro conociera su mirada. Pienso que una mirada como ninguna otra, y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas. Y no podemos tomar esto livianamente porque es importante que entendamos que tu nombre en la antigua cultura hebrea no solamente significaba la forma en la que te llamaban. Tu nombre en aquel tiempo encerraba como un resumen de tu personalidad y de tu propósito de vida. Y que Jesús venga y diga: ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Cefas, no es cualquier cosa, es algo radical, es algo extraordinario, es algo poco común, no era normal. Cefas en arameo o Petros en griego significa roca, significa piedra. Así que Jesús se encuentra por primera vez con Pedro, sin ningún contexto previo, sin ninguna invitación que le hubiesen hecho para llegar allí. Lo primero que le dice mirándolo a los ojos es: te cambio el nombre. A mí me encanta Jesús. Te doy una identidad nueva. Te doy una vocación nueva, te doy un llamado nuevo, te doy un nuevo yo, te cambio el nombre. Lo primero que le dice. Pero fíjense que en este primer momento en el que se encuentran, Jesús no invita a Pedro a seguirlo. No es ahí en donde él lo llama a ser su discípulo, todavía no. Quizás después de ese primer encuentro, Pedro regresa nuevamente a su bote pensando ahora en la nueva vida que este hombre le ha pintado al cambiarle su nombre. Y yo me imagino a Pedro caminando de regreso pensando: yo una roca, yo recio, yo fuerte, yo inconmovible. Si me conociera, si supiera de mí. Chacho, no hay forma que este hombre sea el Mesías si es capaz de equivocarse de una manera tan brutal como esa. Sin embargo, Jesús no lo deja ahí. Porque cronológicamente hablando, dicen los expertos que la próxima vez que estos dos vuelven a encontrarse es en el capítulo 4 de Mateo. Y vamos a ver lo que dice Mateo 4, 18 al 20. Dice que mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y dice que al instante dejaron las redes y lo siguieron. Aquel marcó el día en el que Pedro decidió dejar atrás sus redes para convertirse en seguidor de Jesús. Y quizás tú lees esto y viene a tu mente el día en el que tú decidiste dejar tus redes atrás. Viene fresco y lo recuerdas como hoy. Pero quizás Dios te trajo aquí porque ese pudiese ser tu día hoy. El día en el que decides de una vez y por todas tirar tus redes atrás para comenzar a seguir a Jesús y aceptar a esa invitación. Jesús llama a Pedro y Pedro responde. Y cualquiera lee eso y diría: chacho, ya, este tipo está set, este tipo está hecho ya, está en las papas, tiene nombre nuevo, tiró las redes, las dejó atrás, aceptó el llamado y la invitación. Olvídate, este está all in.
No matter what, no turning back. Jesus, I'll follow you forever of my life. Todo el tiempo. O sea, voy a estar contigo hasta el fin de la vida. Pero la realidad es que no es esto lo que sucede. Y que este asunto de él tirar las redes en ese momento fue algo que no llegó ni a primera base. Ni a primera base. Porque la mayoría de los expertos estiman que habían pasado como 4 meses desde ese día que leímos en Mateo hasta este momento que vamos a leer ahora en Lucas 5, versículo 1 en adelante. Dice que un día estaba Jesús a orillas del lago Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía ¿a quién? A Pedro, a Simón, y le pidió que la echara, que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Espérate un momento. ¿Cómo es el mambo? Porque tú no habías soltado las redes hace como 4 meses. Las tiré para atrás, se acabó esto, me sigo a Jesús de casco. Se acabó, nueva vida, me cambiaste el nombre, me invitaste, acepté, dejé las redes atrás. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás pescando otra vez? ¿Por qué estás otra vez en la barca? Tal parece que algo ocurrió en esos 4 meses. En algún momento de esos 4 meses, algo ocurrió que Pedro había regresado a su antigua identidad. Que Pedro había regresado a su antigua vida, a la que había construido con mucho esfuerzo y sacrificio aparte de Jesús y sin necesitarlo. Y esto es tan humano. Esto es tan tú y esto es tan yo. Somos ovejas. Y como ovejas tiramos pa'l monte. Por eso es que necesitamos un pastor, porque somos ovejas. Tal parece que de alguna manera seguir a Jesús no se vio todo como él había soñado y se había imaginado cuando dejó caer o tiró aquellas redes en primer lugar. Probablemente le pasó lo mismo que a ti en algún momento de tu vida. Que los problemas personales, matrimoniales, los laborales, los financieros, los problemas de salud no se resolvieron tan rápido como tú esperabas. Tú pensabas que tú soltar tus redes y seguir a Jesús iba a ser una cuestión de que como que, chacho, este hombre ahora va a contestarme mis peticiones y yo voy a estar ahora super set. Y de momento pasó un tiempo y tú decías, pero como que yo sigo sintiendo que los problemas en mi casa no se van. Algo pasó en la vida de Pedro y después de un tiempo muy probablemente dijiste, pues qué rayo, pues cojo las redes otra vez. Porque si tomar la decisión de seguir a Jesús se va a ver igual que tener las redes, pues entonces cojo las redes. Pero aquí viene Jesús, nuevamente tras Pedro, y continuamos leyendo en Lucas 5, el versículo 4 dice ahora, cuando acabó de hablar le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero si tú me mandas, echaré las redes. Tú hablas bonito, yo soy el pescador aquí, yo soy el que sé, pero si tú eres el que me dices que la eche, pues dale. Así que lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Y al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, les dice Jesús, desde ahora serás pescador de hombres. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. No sé si lograron notar que en este momento particular sí ocurre algo profundo en el interior de Pedro. De hecho, este es el momento de la segunda escena, el momento en donde Pedro cree. Es el momento en el que Pedro reconoce quién es Jesús y cree que verdaderamente viene de Dios. Y es interesante notar que en el verso 11, ni siquiera
Jesús llama a Pedro. No hay una invitación real en esta ocasión. No es que Pedro le dice suelta las redes y sígueme. Pedro simplemente toma la iniciativa, suelta las redes nuevamente, deja todo atrás y decide seguirle. Pero Pedro había regresado a pescar después de haber dejado las redes atrás por primera vez, porque esa era su fuente de identidad. Esa era su fuente de seguridad, era su fuente de provisión. Aparte de Dios, era la que él había construido, era el yo con el que él se sentía seguro, era el que él conocía, era lo que él controlaba, era lo que en el lugar en donde él se sentía cómodo. Pero me encanta Jesús porque de momento él llega e irrumpe en nuestra zona cómoda. Él llega e irrumpe en el lugar en donde nos sentimos cómodos, en aquello que hacemos ya con los ojos cerrados y que lo tenemos tan dominado. Él llega donde Pedro y le dice: lleva la barca hacia aguas más profundas. Jesús no es pescador, pero él se va a asegurar de hablarle a Pedro en un idioma, en un lenguaje que él entienda. Pero lo que le está diciendo Jesús verdaderamente a Pedro en este encuentro es: yo te voy a demostrar que tú puedes confiar en mí. Lo que le está diciendo Jesús en este momento a Pedro es: te voy a suplir todo lo que tú necesitas. Este es el lugar en el que te sientes más seguro de ti mismo. Aquí es que tú sientes que controlas las cosas y mira, no has pescado nada. Aquí estás de nuevo haciendo las cosas que piensan que te definen, pero sin conseguir lo que realmente deseas. Pero hoy yo quiero demostrarte que en un solo segundo yo puedo llenar tus redes de lo que tú estás buscando. Yo puedo darte lo que tú necesitas verdaderamente. Deja de aferrarte a lo que puedes controlar y aprende a confiar en mí. Eso es lo que ocurre en ese momento. Y esto es liberador y es sanador para alguien, porque hay alguien aquí que necesita entender que tu humanidad va a estar contigo y te va a acompañar en todo lo que tú haces. Y que está presente en todo lo que tú crees. Que al igual que Pedro, muchas veces comenzamos, caminamos, retornamos atrás, pero aún así Dios se empeña en seguirnos y en ir tras nosotros, porque nuestra humanidad no le sorprende ni le asusta a Dios. Él nos ama a pesar de nuestra humanidad. Ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Es un Dios que insiste, que persigue, que está detrás de ti, que se empeña en amarte independientemente de los errores que cometas o de tu humanidad. Lo que nos lleva a la escena número 3. Pedro participa. En esta escena Pedro participa porque luego de creer, Pedro pasa ahora a estar activo en el ministerio de Jesús. Lo vemos ahora supervisando el ministerio de la oración después de que Jesús acaba los mensajes. Lo vemos recogiendo la comida después de la alimentación de los 5,000. Incluso lo vemos atreviéndose a salir de la barca para caminar sobre el agua con Jesús. Yo siempre he dicho que cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar a Pedro qué es la que hay con caminar sobre el agua. Háblame. Porque todo el mundo siempre dice: se hundió. ¿Cuántos pasos diste? 5. Da 5 tú, a ver si te sale. Yo quiero que tú me digas cómo es eso de poner 2 pies en el agua y no hundirte. Háblame. Pedro caminó sobre el agua con Jesús. Pedro está on fire. En este momento, ¿sabes? Pedro pasa a la etapa on fire. Él está experimentando lo que el mundo de la transformación espiritual conoce como la etapa productiva del discipulado. Y en esta etapa, esa es la etapa en nuestra espiritualidad que se caracteriza por la actividad, la participación personal en las cosas. Las preguntas que nos hacemos en esta etapa es: ¿cuál es la próxima montaña que hay que escalar? ¿Cuál es el próximo proyecto que vamos a emprender? ¿Cuál es el próximo llamado? ¿Qué es lo próximo que Dios nos está llamando a hacer? ¿Qué es lo que hay? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde sirvo? ¿Qué hago? Y no es esta actividad que nos cansa o que nos agobia, es esta actividad que hacemos y que nos llena de vida y que nos llena de propósito. Y para muchas personas esta etapa puede ser como que, mano, ya llegué. Esto es.
Después de aquí no hay más nada. Yo quiero vivir el resto de mi vida aquí porque Dios me llamó en un momento en el que yo no daba fruto y ahora hay par de guayabas, ¿entiendes? Ahora estoy floreciendo, ahora hay cosas que están ocurriendo en mi vida, ahora veo cambios, ahora me siento útil en sus manos, ahora veo que soy llamado y escogido para un tiempo. Este tiempo es hermoso y probablemente nosotros hemos estado ahí pensando que así viviremos el resto de nuestras vidas, pero newsflash, te tengo una noticia, no es así. En algún momento abandonaremos esta etapa productiva, pero no va a ser por nuestra propia elección, va a ser porque va a llegar una crisis. Y esa nos lleva a la cuarta escena, la escena en la que Pedro falla. Va siguiendo el relato. Esta escena cae en la etapa del ministerio de Jesús en la que Él deja de hablar tanto sobre el reino y comienza a hablar más sobre su propia muerte. Mira lo que dice Mateo 16, versículos 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Me encanta Pedro, a mí me encanta Pedro. Pedro dice, Pedro cogió a Jesús y se lo llevó aparte. Y empezó a regañar a Jesús. Pedro le dice, no hay forma, brother, de ninguna manera. Esto no te sucederá jamás. Jesús está explicando el panorama general de su sacrificio. Él está explicándole a sus discípulos qué es lo que va a pasar. Y Pedro, que no quiere que se acabe esta etapa en la que está, él está piche San Crim, ¿tú me entiendes? Él está on fire. El tipo está caminando sobre agua, ¿entiendes? El hombre está en su mejor momento. Él no quiere que se acabe esto. Él va donde Jesús se lo lleva aparte y le dice, no invente, papi. Ningún, ¿cómo que te van a matar? Si ahora es que esto está bueno. Ahora es que esto está cogiendo otra acción, ¿tú me entiendes? Además nosotros estamos aquí, bro. Nosotros te vamos a defender, ¿tú me entiendes? Tú, mientras estemos nosotros contigo, no hay forma que a nadie venga a hacerte nada. Nosotros estamos aquí. Dice el verso 23 que Jesús se volvió a donde Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús está claro. Jesús sabe que esta es la humanidad de Pedro hablando. Y Jesús le está diciendo, es tu humanidad y tú no puedes entorpecer lo que va a ocurrir. Tú no puedes pararte en el medio de lo que va a pasar, pero Pedro, él no quiere, él está luchando, él no quiere que se acabe y su obstinación es tanta que en medio de la última cena de Jesús con los discípulos, ahí están en la Santa Cena, en la mesa, ese momento famoso, antes de que Jesús sea arrestado, Pedro en voz alta saca pecho y dice, aunque todos te abandonen, declaró Pedro. Yo me lo imagino mirando fijamente a Jesús. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y los muchachos mirando como que en tensión. Ya, che, ¿qué pasó? Pedro, Jesús, yo me imagino mirando a los muchachos y diciendo, Pedro, te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás no una, no dos, no tres, no, sí, tres veces. 3 veces. Pedro reacciona automáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Yo mismo me imagino que la convicción de Pedro fue tan brutal que los demás dijeron, sí, yo también. No, chacho, sí, lo que dice Pedro es verdad. Y tú probablemente conozcas la historia, pero vamos a repasarla como quiera. A Jesús lo arrestan. Y en el momento en el que arrestan a Jesús, vienen estos soldados y por última vez Pedro saca pecho otra vez. Saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados.
Te dije que no, papi, conmigo así que no. A Jesús no. Esto no se puede acabar, mi gente. Dice uno de los evangelios que Jesús sana la oreja del soldado. Yo me lo imagino cogiendo la oreja y diciendo, perdona, es que es mecha corta. Pero pasa lo que iba a pasar, se llevan a Jesús arrestado, se lo llevan. Y en ese momento los discípulos se dispersan desorientados, pero Juan y Pedro deciden seguirlo de lejos observando todo. Y llegan a casa del sumo sacerdote donde iban a hacer un juicio contra Jesús. Juan entra al salón en donde se va a reunir todo el mundo, pero Pedro se queda afuera sentado en el patio calentando sus manos en una fogata que había de lejitos. Entonces, mientras él está ahí, se le acerca una criada del sumo sacerdote y le pregunta, ¿tú no eres uno de los que estaba con el Jesús este? Y Pedro le dice, oh, sorry, don't speak English. Don't speak Spanish. I'm so sorry. I don't understand. Le dice, no lo conozco, no sé quién es. Le preguntan en una segunda ocasión, vuelve a negar a Jesús en la segunda ocasión y le preguntan por tercera vez, esta vez le pregunta a una de las personas que estuvo allí cuando lo arrestaron, que lo ve y le dice, ven acá, tú no fuiste el que le cortaste el cuajo al hombre. Tú estabas allí, tú estás con esta gente. Y por tercera vez, Pedro niega cualquier asociación con Jesús. Dice Lucas 20:60, hombre, no sé de qué estás hablando, respondió Pedro. En el mismo momento en el que dijo esto, cantó el gallo y dice que el Señor Jesús se volvió y miró directamente a Pedro. Y entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Alguna vez has llorado amargamente? Porque si te ha pasado y has estado ahí, tú sabes que en este momento Pedro siente que su vida se le derrumba encima. Hace un par de horas, en aquella mesa, se había levantado y había gritado frente a todo el mundo, nunca. Yo jamás te negaré, contigo hasta la muerte, yo no te abandonaré. Y de repente ahora, ante la mirada directa de Jesús, se da cuenta de que no pudo vivir lo que sinceramente creía, porque no es que Pedro dijo lo que dijo sin creerlo. Él creía que no iba a abandonar a Jesús. Pero hay veces que hay una diferencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Y él se da cuenta de que no pudo vivir lo que sinceramente creía y en ese momento se sintió como un total fracaso. Y cada uno de nosotros hemos experimentado lo que es sentirnos como un total fracaso. A mí me pasa, yo sé cómo se siente cada vez que me siento o que me veo siendo la persona que no quiero ser. Cada vez que me veo siendo una persona distinta a la que le prometí a mi esposa que sería. Cada vez que me veo siendo una persona distinta a la que le prometí a mis hijos que sería. Y es que la mayor parte del tiempo asumimos que las condiciones que declaramos y que decimos son nuestras convicciones reales, pero los psicólogos a menudo hablan de la brecha que existe en nuestro interior como discípulos por causa de una espiritualidad dividida. Una espiritualidad dividida entre lo que decimos que creemos y lo que realmente creemos. Hay una brecha, hay un hueco. Hay una zanja, es una lucha entre la espiritualidad declarada y la espiritualidad vivida. Es una lucha constante lo que declaramos y decimos versus lo que vivimos. Ahí está Pedro, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, le dijo, pero cuando le tocó vivirlo no pudo. Y existen 2 circunstancias que todos enfrentamos una y otra vez en nuestra vida que exponen nuestra espiritualidad dividida como ninguna otra. La primera es el ocio y la segunda es la crisis. Ambas muestran
lo que realmente creemos, es el ocio. Si tú quieres saber lo que realmente crees, solo presta atención a dónde vas cuando estás aburrido. Cuando las esferas profesionales y sociales y relacionales ya no te definen, en los momentos en que esas esferas no te definen o estás ante esos lugares, ¿a dónde vas cuando te da aburrimiento? Para curar tu aburrimiento, ¿qué haces? ¿Te complaces? Abres la nevera o el minibar y empiezas a darle. Tomas el teléfono y empiezas a enviar mensajes a personas. Tratas de ser más productivo y te inventas tareas para hacer, para no estar sin hacer nada. Te escapas a alguna forma de entretenimiento. Trancas la puerta y accedes a esa página predilecta. El aburrimiento te muestra tu espiritualidad dividida. Te muestra la identidad que tienes aparte de Dios, a la que acudes para sentirte seguro o segura o en control de lo que estás pasando. Es lo que sabes hacer, es lo mejor que te sale, pero por otro lado la crisis. Dice John Kotter, un profesor de liderazgo en la Escuela de Negocios de Harvard, que la crisis, él argumenta que si deseas acelerar el cambio en una corporación, un negocio, una comunidad o cualquier tipo de empresa, incluso en un individuo, entonces necesitarás una crisis. Y podemos poner el ejemplo de Mar Azul y el huracán María. Antes de María, Mar Azul se reunía en una sola localidad. Después de María, hoy somos 4 localidades alrededor de todo Puerto Rico. La crisis provoca cambio, pues es lo mismo en nuestra vida interior. El cambio profundo de un individuo siempre ocurre junto con la crisis. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, la pérdida de un trabajo, un divorcio, alguna crisis llega inesperada que hace que de repente nos abramos a creer o nos abramos a dudar. Alguna crisis llega que de momento nos hace preguntarnos o reinventarnos de alguna manera. Así que, regresando a la historia, Pedro se enfrentó a esa crisis cuando aquel gallo cantó. Dice que en ese momento Jesús volvió su mirada hacia Pedro y lo miró directamente desde allí, desde aquel banco de los testigos. En medio de los gritos de las personas que lo acusaban y que se burlaban de él, Jesús escucha el débil canto a lo lejos de un gallo que le anuncia lo que él siempre supo que iba a pasar, que Pedro lo iba a negar 3 veces, y desde adentro cruza la mirada con Pedro, que está en el patio allí calentándose la mano. Y a mí me gustaría que tú te preguntaras, ¿cuál tú crees que es la expresión en el rostro de Jesús cuando él mira a Pedro en esta ocasión? ¿Cuál tú crees que es la expresión de Jesús en su rostro? Porque la forma en la que tú respondas a esa pregunta, escúchame bien, te dirá todo lo que tú realmente crees acerca de Dios en tu vida. La manera en la que tú veas a Jesús mirando a Pedro va a definir lo que tú crees de Dios en tu vida. No importa lo que tú digas que crees. No importa las canciones que cantes o los credos que recites, la forma en la que imaginas la mirada del rostro de Jesús a Pedro en el momento de su mayor fracaso, dirá lo que realmente crees sobre el corazón de Jesús. ¿Cómo lo imaginas mirándolo? Compasivo, clemente, misericordioso. ¿O lo imaginas decepcionado, herido, enojado? Porque creo que esa es la misma manera en la que piensas que Dios te mira a ti. Yo pienso que si tú ves a un Jesús mirando a un Pedro enojado y decepcionado, es la misma manera en la que tú sientes que Él te mira a ti. Quizás por eso es que, a pesar de que sabes que Él te perdona, todavía sientes que Él está decepcionado contigo y que está enojado cuando vuelves a cometer los mismos viejos errores, o cuando vuelves a esa misma vieja vida de pecado, lo sigues viendo enojado contigo. Quizás por eso es que
Que puedes decir todas las cosas que dices acerca de la gracia y del amor de Dios, pero sigues viviendo como si el amor fuese algo que tuvieses que ganarte con tu propio esfuerzo y con tus propias tareas y con las cosas que puedes lograr para impresionarlo. Quizás por eso es que puedes creer que Dios te dio un nombre nuevo y una identidad nueva y que eres una persona nueva desde que estás con Él, pero vives como si tu novio o tu jefe o tu esposa o tus amigos o tu familia tuvieran la última opinión sobre ti o tuvieran algún tipo de autoridad para definir quién eres o el valor que tienes. Tú dices que eres alguien nuevo, tú dices que hay algo nuevo ocurriendo en tu vida, tú crees en unas grandes cosas, pero tu vida no necesariamente se parece a lo que crees y tú sabes qué es lo que pasa. No es que no sepas, tú sabes. No es que no creas, tú crees. Es que no están alineadas una cosa con la otra. No confías en lo que crees. Y es por eso que si hay una sola cosa que nos debemos llevar hoy de este mensaje, yo espero que sea que la necesidad más urgente de tu vida y de mi vida no es más información, es confiar en lo que ya creemos. Tiene que pasar de creerlo a confiar en lo que creo. Porque si no se queda en la superficie, nunca experimentarás lo que Dios quiere que experimente. Pero aquí es que viene la pregunta clásica, la de los 64,000 chavitos. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo confío en lo que ya sé o en lo que ya creo? Pues permíteme darte este ejemplo para ver si te ayuda. Si tú me preguntaras, Rey, ¿cómo tú sabes que tu esposa te ama? Yo no te enseñaría el certificado de matrimonio de nosotros para que tú vieras todos los datos que ahí están y que evidencian que un día nos casamos, tú sabes. Que el 5 de mayo del 2012 nos casamos, míralo ahí. Ella me ama porque mira la evidencia, boda, registro demográfico oficial, ahí está el documento. Yo más bien comenzaría contándote de todas las veces que yo he estado en casa sintiéndome triste o abrumado o cargado o drenado. Y ella, en vez de asumir la posición de cuando te tranquilices y te calmes me avisa, ha asumido la mejor actitud y ha estado pendiente y cerca y ha hecho todo su esfuerzo hasta por sacar una sonrisa cuando menos ganas de reírme tengo. Yo te hablaría de las veces que tarde en la noche, 12 y pico, más de las 12, yo le he pedido que se siente a escuchar estos mensajes, estas predicaciones para que me dé su feedback. ¿Qué pantalones? Y ella, muerta de cansada, con sueño, se ha sentado a escucharme para darme su feedback. Yo te hablaría de todas las veces en las que cuando empezamos se sentaba a ver conmigo juegos de béisbol, cuando ella ni le interesaban ni los entendía. Yo no sabía lo que estaba pasando a mí, pero ella lo hacía porque ella sabía que a mí me gustaban y que a mí me interesaba. Ahora no, ahora sabe, ahora se cree que sabe. Y te hablaría de la vez que, estando recién casado, se topó con unos mensajes inapropiados que le envié a una chica. Y decidió perdonarme, aún con lo difícil que yo sé que eso fue para ella. Así es como yo sé que Jessie me ama. Porque tengo lo que se llama conocimiento experiencial relacional. En nuestra relación he experimentado cosas que me muestran su amor. Y de la misma manera existe una forma de creer en Jesús de una manera intelectual, aquí arriba. Una forma de tener mucha información en la cabeza. Pero nunca tú vas a llegar a confiar en lo que crees hasta que no sea personal. Hasta que no tengas conocimiento experiencial relacional. Las creencias pueden ser algo de acá arriba del intelecto, pero el conocimiento requiere de un vínculo entre la creencia y la acción. Tiene que haber en algún punto la creencia y la acción tienen que juntarse hasta el punto en el que
que lo que esté en tu cabeza lo comienzas a experimentar en tu vida. Porque creencia es aceptar la teoría, pero conocimiento es confiar de manera personal, vulnerable y experiencial en la teoría que ya crees. Y eso nos lleva a la quinta y última escena. Pedro conoce. Pedro creía en la misericordia de Dios. De hecho, él había visto con sus propios ojos a Jesús mostrándosela a las personas. Él la había visto en acción. Pero fue en una playa, junto a una fogata, y luego de su mayor fracaso, que Pedro experimentó esa misericordia personalmente por primera vez. Una de las primeras cosas que Jesús hace después de que resucita es que va a buscar a Pedro nuevamente, porque Pedro había regresado a hacer lo que sabía hacer, había regresado a pescar, había retornado a su vieja vida, como muchas veces nos ha pasado a nosotros. Y en el capítulo 21 de Juan, voy a leer un pedazo bastante extenso de esta historia, pero síguela conmigo. Dice el versículo 3 en adelante: me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así que así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Se repite la historia. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir esto, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos pescados de los que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado, y cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿te acuerdas que así te llamabas y que yo te cambié el nombre? ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le contestó Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En una sola escena, en aquella playa, Jesús recrea el momento más milagroso de Pedro y su momento más desgarrador. Jesús ha preparado esta cena para traer a Pedro de creer a conocer. Y yo me pregunto si eso es exactamente lo que Él está haciendo contigo hoy. Si Él ha preparado este lugar y este ambiente para que tú pases hoy de creer a conocer. Jesús lleva a Pedro de vuelta a su momento de mayor vergüenza y culpa para mirarlo a los ojos, pero esta vez para sanarlo. Le hace 3 preguntas para contrarrestar las 3 veces que lo negó. Y en cada una de ellas Jesús le repite al final: alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas, que para mí es igual a el plan sigue en pie. El propósito no se ha acabado. Tu error no te descalifica. Es Jesús diciéndole: Pedro, finalmente te has visto como yo te veo, y te traje aquí para que entiendas que a pesar de tu fracaso, aún sigues siendo la roca sobre la que quiero edificar mi iglesia.
Tú piensas que tu fracaso y tu error te descalificó, pero Jesús te trajo aquí para decirte: mi propósito sigue en pie contigo. Las promesas que te di no han muerto. No soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Lo que hablé sobre tu vida es lo que quiero que ocurra. Es independiente a los errores que has cometido o a tu fracaso. Estás aquí porque Dios quiere guiarte de creer a conocer. Jesús le pregunta: ¿me amas más que a estos? Y yo uso mi imaginación un poquito y yo quiero pensar que Jesús no estaba señalando a los discípulos cuando le preguntó: ¿me amas más que a estos? Que Jesús estaba señalando a los pescados. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que retroceder a la vida a la que sigues retrocediendo? ¿Me amas más que a la identidad que construiste lejos de mí? ¿Me amas más que a tu yo con el que te sientes cómodo y el yo al que dominas? El que se para donde sea y se come a los nenes crudos. ¿Me amas más que seguir acudiendo a ese lugar en el que te sientes bien y al que corres cada vez que fracasas y que cometes un error? ¿Me amas más que eso a lo que corres cuando te duele, cuando te decepcionan, cuando sientes culpa y vergüenza? ¿Me amas más que a estos? Jesús prepara ese momento para guiar a Pedro, no de la creencia, para guiar a Pedro de la creencia al conocimiento, y ha preparado este lugar para hacer lo mismo contigo. Y Pedro siempre creyó en la gracia de Dios. Él siempre creyó en su misericordia, pero ese día la conoció personalmente. Fíjate, no es una prueba de la existencia de Dios lo que estamos buscando. Nosotros sabemos que Él existe. Lo que tú estás buscando es una experiencia personal de la presencia de Dios en tu vida. Ese es el milagro que tú necesitas. Ese es el milagro que lo cambia todo. Ese es el milagro que cambia todo y que te hace experimentar su amor en medio de tu peor momento. Ese es el milagro que necesitas, porque tú estás en tu peor momento y tú necesitas sentir que en tu peor momento Él te ama. Pues eso ocurre no creyendo en Él, ocurre permitiendo que haya una experiencia de su presencia en tu vida. Cuando miramos la vida de Pedro nos damos cuenta de que su legado más grande fue la gracia de Dios reflejada en su historia de fracaso. Una vida llena de triunfos, pero no fueron sus triunfos. Es el acto público de cobardía, no su acto público de heroísmo, el que nos muestra realmente cuál es el corazón de Dios. Y al final, la gran contribución de Pedro fue que cuando se dio cuenta de quién realmente era, de su humanidad, de sus imperfecciones, de su rotura, de sus pecados y sus faltas. Cuando se dio cuenta de que no pudo vivir lo que creía, en vez de alejarse y esconderse, se tiró de aquella barca de pecho y se acercó a Jesús y nadó hacia Él desesperadamente, porque Él sabía que quien único podía restablecer lo que Él necesitaba realmente era la persona que estaba en aquella orilla. Y la persona que estaba en aquella orilla está aquí hoy. Y la pregunta es si tú te vas a esconder, tú te vas a alejar, te vas a esconder detrás de tu fracaso o de tu error, o si tú, tal y como estás, así como estás, te vas a tirar de casco y de cabeza y vas a nadar al encuentro con el creador de tu vida, con el creador de todo lo que existe, para que Él pueda cambiar tu vida y traerte de creer a conocer, y tengas una experiencia en la mañana de hoy en donde Él te demuestre que tu fracaso puede ser el escenario perfecto que Él quiere utilizar para que experimentes su misericordia y su gracia como nunca antes. Hay un verso en Primera de Pedro, porque Pedro después termina escribiendo unas cartas, años más tarde.
Y en su primera carta él incluye esta famosa línea, dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Y ahora tú y yo sabemos que Pedro sabía exactamente lo que estaba escribiendo en ese momento. Bien interesante porque hay una forma de arte japonesa que se llama el kintsugi. No sé si se pronuncia así. Pero es una forma de arte en donde se cogen vasijas rotas y se vuelven a juntar vertiendo oro entre las grietas. Estos artistas cogen pedazos de vasijas rotas, lo que otras personas desechan, porque la mayoría de las personas cuando se rompe una vasija la botan. Lo que otros ven como basura, ellos lo ven como un tesoro, porque ellos cogen estas piezas y las funden con oro y luego terminan creando una obra que es más hermosa incluso que la vasija original antes de que se rompiera. Y esa es la clase de artista que es Dios. Él coge nuestros pedazos. Él coge nuestro desastre. Él coge los revoluces que hemos creado con todas las identidades que hemos creado aparte de Él y hace algo hermoso en nuestro quebrantamiento y derrama oro en nuestras grietas y nos hace plenos y nos hace completos y nos hace hermosos y nos hace aceptos y agradables y nos hace sentir lo que anhelamos en lo más profundo de nuestra alma. Y eso puede sonar poético y puede sonar como un arte muy bonita. Pero cuando lo experimentas personalmente, si tú estás aquí y sabes cuando tu vida estuvo rota en pedazos, si solamente fue Él el que pudo tomar esos pedazos y crear algo nuevo y hermoso, cuando tú lo experimentas de una forma personal, pasa de ser algo poético y bonito a transformación. Y Dios quiere transformarte hoy. Hay alguien que necesita ser transformado hoy. Este llamado es para aquella persona que está viviendo un momento de fracaso y de culpa y de vergüenza y necesita escuchar que tu error y que tu fracaso no es el destino final en tu vida, es un tramo en el camino. Y que Dios quiere interceptarte en ese tramo del camino para enseñarte lo que Él quiere hacer contigo al final, pero tú tienes que permitirlo, tienes que dejar de creer y decir que crees y permitir que Dios te abrace en tu dolor y en tu fracaso y te haga ver su gracia y su misericordia para que puedas sentirla. Pedro nos enseña que es el fracaso el escenario perfecto para que la gracia y la misericordia de Dios se muestren en nuestra vida. ¿Qué tal si estás puesto de pie ahí donde estás? Profundamente humanos y completamente espirituales. Hoy yo hago un llamado general. Ahí donde tú estás, tú sabes en dónde te encuentras en tu vida. Hoy tú sabes dónde estás. Si tú estás aquí hoy y estás en medio de un fracaso y de un dolor y de una angustia y de una culpa y una vergüenza, yo oro para que tú abras tu corazón, para que en vez de esconderte y alejarte, te tires de cabeza hacia Jesús y permitas que su gracia y su misericordia y su amor te arropen y te cubran y te hagan entender que tu fracaso no cancela su propósito en tu vida, que tu fracaso no te descalifica, Señor, que hay alguien que entienda hoy en esta mañana que su error no lo descalifica, que tus promesas siguen fieles a esa persona, que tu propósito sigue en pie, que no cambia la historia porque haya fallado, que haya alguien que pueda entender que a pesar de su humanidad hay algo hermoso que ocurre a nivel del Espíritu en donde tú nos llamas a que reconozcamos que quien único puede transformar nuestras vidas y coger nuestros pedazos rotos para fundirlos y crear algo hermoso eres tú, Señor. Que dejemos de escondernos en nuestras viejas identidades y nuestros viejos yos y aceptemos que tu identidad es todo lo que necesitamos
Te doy gracias, Señor, porque estás aquí. Y mientras cantamos, te pido que visites el corazón de quien lo necesita en esta mañana. En el nombre de Jesús.